este podcast financiero. Yo soy Irian Tenas y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, como lo son los títulos de renta fija. Seguramente has escuchado hablar de lo que son los bonos, pagarés, letras del tesoro, pero quizás no tengas muy claro qué son y cómo funcionan. Pues bien, quédate conmigo porque en los próximos minutos te voy a explicar de una manera sencilla sobre qué son, cómo se clasifican, qué ventajas ofrecen, cuáles son los riesgos y por qué son tan importantes en el mundo de las inversiones. Así que ponte cómodo que comenzamos. Y bien, te preguntarás, ¿qué son los títulos de renta fija? Y bien, un título de renta fija es básicamente un préstamo que tú, como inversionista, le haces a un gobierno, a un banco o a una empresa. A cambio, esa entidad se compromete a devolverte tu dinero en una fecha determinada y además pagarte intereses durante el tiempo que dure el préstamo. Por esa razón se le llama títulos de renta fija, porque desde el inicio ya sabes cuánto vas a recibir de intereses y cuándo te lo van a devolver, o sea, en qué tiempo te volverán tu capital invertido. Porque se pacta un porcentaje y una fecha específica. Pero para comprender un poco más, un ejemplo claro de imagina que compras un bono del gobierno, que son los más comunes y los más seguros, de 1000 quetzales, con una tasa fija del 5%, a un plazo de 3 años. Esto quiere decir que cada año tendrás 50 quetzales de intereses y al final de esos 3 años pues te van a devolver los 1000 quetzales que invertiste. Así de simple funciona. Pero bien, ya conocimos un poco de qué es y cómo funciona, pero vamos a conocer los tipos de títulos de renta fija que hay, porque no todos los títulos de renta fija son iguales. Hay diferentes tipos según quien los emite, el plazo que tienen y la manera en que pagan esos intereses. Entonces, para comenzar, vamos a ver el tipo según el emisor. Y para esto pues tenemos aquí los más conocidos, que son los bonos del Estado, y estos son emitidos por el gobierno. Un ejemplo acá de Guatemala pues tenemos lo que son los bonos del Tesoro, que pues principalmente son en los que uno puede invertir y realmente son muy seguros. También tenemos los que son los bonos corporativos. Estos pues son principalmente emitidos por empresas privadas que necesitan financiar proyectos o realmente realizar expansiones y por eso crean estos títulos. También los bonos municipales, que son emitidos por municipalidades para financiar quizás obras públicas. También existen los certificados de depósitos negociables. ¿Qué quiere decir esto? Son emitidos por bancos y además pueden venderse en el mercado. Y los conocidos pagarés. Estos son a corto plazo, muy utilizados por bancos y por empresas y quizás son de uno de los más conocidos. Ahora vamos a ver según el tipo de plazo. Estos pues se pueden clasificar a corto plazo, que duran menos de un año. Mediano plazo, que van de entre lo que es un año a 5 años. Y a largo plazo, que pues exceden los 5 años, van más allá. Y por último tenemos según el pago de intereses. ¿Cómo se pagan estos intereses? Y aquí conocemos pues lo que son las tasas fijas. Como su nombre lo indica, pues es siempre la misma. Ya se estableció una tasa, por ejemplo en un banco ya tienen sus tasas establecidas. Las tasas variables, que estas pues se ajustan de acuerdo a un índice, por ende pues pueden variar. Y los de cero cupones, ¿qué quiere decir esto? Que no pagan intereses periódicos, sino que se compran más baratos y al vencimiento pues te pagan el valor completo. Ya vimos cuáles son los tipos, pero es necesario conocer cuáles son las ventajas de invertir en estos títulos de renta fija. ¿Por qué a la gente les gusta tanto estos instrumentos? Bueno, la principal ventaja es que les da seguridad, ya que nos permite reconocer que en cierto tiempo pues vamos a obtener esta utilidad o este porcentaje de una manera segura, o sea, porque no va a variar. Y también ofrecen rentabilidad predecible, como les decía, porque desde el inicio saben cuánto vas a recibir. Además, pues
ayudan a diversificar un portafolio y en muchos casos pues tienen una buena liquidez, lo que significa que se pueden vender antes de lo establecido, el vencimiento ya antes dicho. Por ejemplo, un ejemplo claro de estos son los fondos de pensiones, que invierten muchísimo en renta fija porque pues necesitan asegurar que podrán pagar a miles de personas en el futuro y no pueden arriesgarse demasiado. Así que estos títulos son perfectos para este objetivo y suelen invertir mucho en títulos de renta fija. Pero si hay ventajas, pues seguramente hay algunas desventajas. ¿Y cuáles son las desventajas de los títulos de renta fija? Bueno, el principal es el riesgo de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el emisor no puede pagarte, y esto pasa comúnmente en empresas que pues no tienen mucha solidez financiera. Por eso es ahí el cuidado, que se debe de invertir en una empresa que sí cuente con la bastante liquidez para posterior ellos puedan pagarte esos intereses. El riesgo de tipo de interés: intereses suben los bonos y varían pues ya en el mercado secundario. El riesgo de inflacionario, que es el más común, es cuando la inflación es más alta que el interés que recibes. En realidad tu dinero pierde poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tienes un bono que paga el 4% anual, pero la inflación está en 6%, en realidad estás perdiendo el 2% cada año en términos de en lo que puedes comprar con tu dinero, es decir, pierdes valor adquisitivo. Y podríamos comparar los títulos de renta fija con las acciones. Al compararlos, pues determinamos que los títulos de renta fija son más seguros, pero ofrecen una rentabilidad menor a las que uno podría obtener con las acciones. Por eso se recomienda mucho para personas con un perfil conservador o para quienes quieren equilibrar su portafolio y no depender sobre las rentas variables, ¿verdad? Entonces creo que para este tipo de inversionistas es muy importante y por eso suelen invertir en este tipo de instrumentos. ¿Y cuál es la importancia de los títulos de renta fija en la economía y en el mercado? Bien, los títulos de renta fija pues cumplen un papel fundamental, ya sea para los gobiernos, para las empresas, para los inversionistas. Entonces, para los gobiernos, son una forma de financiar obras para pagar deudas o cubrir el presupuesto. Mientras que para las empresas es una alternativa para obtener dinero sin tener que ir a un banco y pues recurrir a un préstamo que pues en cierto modo pues requiere otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Y para los inversionistas pues representa un refugio seguro. ¿Por qué? Porque especialmente en tiempos de crisis, cuando las acciones pueden perder valor rápidamente, pues cuentan con estos títulos de renta fija que saben que siempre van a obtener pues una porción de lo invertido. Entonces podríamos decir que los títulos de renta fija son préstamos que los inversionistas hacen, ya sea gobiernos, bancos, empresas. Son predecibles, seguros y en la mayoría de los casos pues ya vimos que cuentan con diferentes tipos, plazos, y también conlleva riesgos como es la inflación o la variación en las tasas de interés, pero permiten a los emisores obtener recursos y a los inversionistas recibir ingresos periódicos con menor riesgo, por lo que son una herramienta básica en el mundo de las finanzas. Dan estabilidad, dan seguridad y sirven como un punto de equilibrio en cualquier portafolio de inversión. Así que la próxima vez que escuches la palabra bono, recuerda que no es algo tan complicado. Simplemente es un préstamo que haces a cambio de algún interés fijo y la devolución de tu dinero en un futuro establecido. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya servido para entender mejor qué son los títulos de renta fija. Así que gracias por acompañarme. Bye.